Él no era un apóstol, no vivió en la época de Cristo, y aún así, testigos afirman que caminó sobre las aguas, como Pedro ante el propio Señor. Pero lo que nadie cuenta es el verdadero secreto detrás de este milagro. San Mauro no solo desafió las leyes de la naturaleza, sino que fue elegido para una misión que pocos comprendieron en su época. ¿Qué llevó a este joven monje a arriesgar su propia vida en un acto de fe que desafiaba toda lógica humana? Sería una señal del cielo, un don especial concedido a él, o una obediencia tan pura que Dios lo sostuvo sobre las aguas. Lo que ocurrió aquel día cambió su historia para siempre y puede cambiar la tuya también. Prepárate para descubrir al santo que vivió lo imposible, desafió las tinieblas y marcó la historia de la Iglesia de una manera que nunca has oído antes. Quédate conmigo y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque esta historia tocará tu corazón de una manera inolvidable. Vamos a empezar. La brisa suave que atravesaba los jardines de la noble casa romana donde Mauro nació traía consigo el aroma de las olivas y los jazmines en flor. Los corredores de mármol resonaban con el sonido de las sandalias de los sirvientes apresurados y el bullicio de una familia adinerada, cuyos días estaban marcados por el lujo y las tradiciones de una Roma aún poderosa. Mauro era hijo de una familia influyente, con acceso a la mejor educación, a los discursos más refinados y a las costumbres que moldeaban a los grandes hombres de su época. Todo indicaba que su destino sería brillante entre los senadores o generales, pero algo dentro de él anhelaba un llamado mucho mayor. Desde pequeño, no mostraba interés por los privilegios que rodeaban su vida. Mientras otros niños se entretenían en juegos de destreza o entrenaban esgrima en los patios de la villa, Mauro buscaba silencio. Se encontraba con Dios en los espacios entre una oración y otra, en los momentos en que el sol poniente pintaba los cielos de rojo y dorado. Su madre, una mujer piadosa y de corazón atento, percibía las miradas de su hijo perdidas en la inmensidad del horizonte y entendía que él era diferente. Su corazón era terreno fértil para algo que aún estaba por florecer. La inquietud aumentaba con el paso de los años. Durante los banquetes, donde el vino corría a raudales y los discursos sobre poder y ambición se pronunciaban como mantras, Mauro se sentía fuera de lugar. ¿Por qué tantos corrían tras la gloria pasajera? ¿Por qué buscaban oro y títulos si al final la muerte se llevaba a todos sin distinción? Las palabras de su madre sobre la eternidad y sobre la grandeza de vivir para algo más allá de este mundo penetraban hondo en su alma. Pero fue solo al escuchar sobre un hombre llamado Benito que todo tuvo sentido. San Benito, un monje que había abandonado el mundo para consagrarse a la vida santa, ya era conocido por su santidad y por la forma rigurosa en que conducía a sus discípulos. Los relatos sobre su comunidad en Subiaco hablaban de una vida de oración, trabajo y disciplina, completamente opuesta a lo que Mauro conocía. Para muchos, esa elección parecería absurda: renunciar a riqueza, familia y seguridad para vestir un hábito áspero y entregarse a la penitencia. Pero para Mauro era como si cada palabra sobre aquel santo monje fuera una respuesta que había estado esperando. La decisión, sin embargo, no llegó sin sufrimiento. Al anunciar que deseaba partir hacia Subiaco y entregarse a la vida monástica, encontró resistencia. Su padre, un hombre de influencia, no podía comprender cómo un joven tan prometedor podría abandonar todo. «Tienes futuro en Roma, hijo mío. Estás llamado a grandes hazañas». Pero Mauro, con un brillo sereno en la mirada, respondió: «Mi futuro no está aquí. La única grandeza que busco es la de servir a Dios». El peso de la despedida fue grande. Su madre le sostenía las manos con fuerza, temiendo por su hijo, pero también reconociendo que aquel era un llamado divino.
El viaje hacia Subiaco fue largo y arduo. El camino de tierra batida cortaba valles y colinas, donde los vientos susurraban entre los árboles como murmuraciones de una nueva vida que se acercaba. A medida que se alejaba de la grandeza de Roma y entraba en el silencio de las montañas, algo dentro de él se transformaba. El mundo que dejaba atrás, con sus placeres y artimañas, comenzaba a parecer pequeño ante lo que le aguardaba. Cuando finalmente avistó el monasterio, su corazón se aceleró. El lugar era simple, austero, incrustado en las rocas como una fortaleza espiritual. Ninguna riqueza, ningún lujo, solo hombres vestidos de negro, con semblantes serenos, entregados al servicio de Dios. Y en el centro de ellos, la figura imponente y sagrada de San Benito. Mauro cayó de rodillas ante aquel que sería su maestro, no por veneración a un hombre, sino porque sentía que allí, ante aquel santo, se encontraba al borde de algo grandioso. San Benito lo observó durante algunos instantes. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ver más allá de la carne, como si escrutaran el alma del joven. Entonces, en un gesto simple, pero cargado de significado, le extendió las manos y lo levantó. Si buscas a Dios con todo tu corazón, Él te fortalecerá. Fueron las primeras palabras que Mauro escuchó de su maestro, y en ese momento, toda duda, todo temor y todo el dolor de la despedida desaparecieron. Él había llegado a su verdadero hogar. Esa noche, bajo la luz temblorosa de las lamparinas, Mauro se durmió escuchando el sonido de las oraciones en latín, resonando por los fríos corredores de piedra. Su cuerpo estaba cansado del viaje, pero su alma estaba despierta. La vida que había conocido hasta ese momento había quedado atrás. Ahora, cada amanecer traería consigo una nueva lección, una nueva renuncia, un nuevo paso en la escalera de la santidad. Aún no lo sabía, pero su nombre sería recordado por generaciones. Su ejemplo atravesaría los siglos. Y todo comenzó allí, en ese instante silencioso, donde un joven noble de Roma decidió intercambiar el confort por el sacrificio, la gloria terrenal por la gloria eterna, y los aplausos de los hombres por la suave voz de Dios llamándolo por su nombre. Los primeros años en el monasterio moldearon a Mauro de manera irreversible. La vida que había conocido hasta entonces, rodeada de lujo y comodidades, parecía lejana, casi como un sueño de otro tiempo. Ahora, sus días estaban marcados por el ritmo preciso de la regla de San Benito: oración, trabajo y silencio. El frío cortante de las madrugadas en las montañas de Subiaco era su primer saludo al amanecer, y el eco de las letanías entonadas por los monjes llenaba los corredores de piedra antes de que el sol tocara las laderas. San Benito, siempre atento, observaba a cada uno de sus discípulos. Sabía que la santidad no se construía solo con buenas intenciones, sino con pruebas que moldeaban el alma como el fuego purifica el oro. Mauro, desde el principio, había demostrado un corazón dócil, pero era en la obediencia absoluta donde realmente sería puesto a prueba. Como maestro, Benito entendía que la obediencia no era una sumisión ciega, sino un acto de fe. Confiar plenamente en que Dios actúa a través de aquellos que nos guían. Plácido, otro joven discípulo, compartía ese mismo camino. Era aún más joven que Mauro y muchas veces parecía un niño entre los hermanos experimentados. Tenía un corazón fervoroso, pero la impulsividad de su juventud lo hacía imprudente. Cierta mañana, mientras la niebla aún se posaba sobre el lago cercano al monasterio, Plácido fue encargado de buscar agua. Era una tarea simple, repetida tantas veces que nadie imaginaba el peligro que se acercaba. El silencio de la mañana fue abruptamente roto por el sonido de un cuerpo cayendo al agua. Un grito cortó el aire y luego solo el sonido de las olas fangosas tragándose a Plácido.
La corriente traicionera lo arrastraba hacia el fondo, y sus frágiles brazos luchaban en vano contra la fuerza implacable del río. San Benito, que en ese momento estaba sumido en oración, tuvo una visión vívida de lo que estaba sucediendo. Sin dudar, llamó a Mauro y ordenó con firmeza: «Corre, hijo, salva a Plácido». No hubo explicaciones, no hubo tiempo para pensar. Mauro obedeció sin cuestionar. Sus pies se movieron antes de que su mente procesara la orden. Corrió, impulsado por algo que no comprendía completamente, un instinto que iba más allá de la razón humana. Cuando llegó a la orilla del lago, no dudó. Completamente tomado por la obediencia y la urgencia del momento, avanzó sin darse cuenta de que sus pies no se hundían. Corrió sobre las aguas como si estuviera pisando tierra firme. Cada paso era un testimonio de la fe que había sido moldeada por la disciplina monástica. Al alcanzar a Plácido, lo sujetó por los brazos y lo sacó del torbellino que lo consumía. Solo cuando ambos estaban a salvo, jadeando en la orilla, Mauro se dio cuenta de lo imposible. El asombro se apoderó de su rostro. ¿Cómo había sido posible caminar sobre las aguas? Su corazón latía acelerado, su mente buscaba una explicación, pero no había lógica que pudiera responder a lo que acababa de suceder. Cuando regresaron al monasterio, Mauro, aún confundido, contó lo ocurrido a San Benito. Con ojos brillantes, dijo con simplicidad: «Cuando caí, pensé que era el propio Cristo quien venía a salvarme». El episodio se difundió entre los monjes y hasta hoy es uno de los relatos más impresionantes de la vida de San Mauro. Pero para él no era un hecho extraordinario. El verdadero milagro, comprendió, no estaba en haber caminado sobre las aguas, sino en la gracia que Dios concede a quienes obedecen sin dudar. El santo, con su serenidad habitual, solo sonrió y dijo: «No fue por tu propio mérito que caminaste sobre las aguas, sino por tu obediencia». Estas palabras fueron como un rayo que atravesó el alma de Mauro. Entendió en ese instante que la verdadera fe no es un simple sentimiento, sino una entrega total, un abandono completo a la voluntad de Dios. Plácido, por su parte, miraba a Mauro como si contemplara un milagro vivo. A partir de ese día, Mauro se volvió aún más fervoroso. Si antes la obediencia era un principio, ahora era su propia esencia, y fue esa misma obediencia la que lo prepararía para la misión aún mayor que le aguardaba. Los años en el monasterio de Subiaco habían transformado a Mauro. Ya no era más el joven noble que un día cruzó las puertas del monasterio con incertidumbres en el corazón. Ahora su alma estaba forjada por el fuego de la obediencia y por el rigor de la regla de San Benito. Cada día era un nuevo ejercicio de renuncia y entrega, y bajo los ojos vigilantes del maestro, Mauro se había convertido en uno de los discípulos más preparados para llevar adelante la misión monástica. Pero no imaginaba que la prueba más difícil aún estaba por venir. San Benito sabía que el monasterio no podría permanecer aislado para siempre. El mensaje necesitaba difundirse. El mundo allá afuera, perdido entre las ilusiones del poder y la avaricia, clamaba por un refugio donde se pudiera encontrar la verdadera paz. Fue entonces que, en una mañana silenciosa, Benito llamó a Mauro y le dio la noticia que cambiaría su vida. Sería enviado a la Galia, más allá de las montañas, para fundar un nuevo monasterio. El peso de la misión cayó sobre él como un trueno en cielo abierto. La Galia era una tierra difícil, marcada por guerras, tribus bárbaras y una fe que aún se arraigaba lentamente. Los relatos hablaban de regiones donde el paganismo aún resistía, donde el hambre y la violencia hacían incierta la supervivencia. No sería solo un desafío físico, sino una batalla espiritual contra las tinieblas que insistían en permanecer en esa tierra. Pero Mauro no dudó. Su mirada encontró la de Benito y con un simple gesto aceptó la misión. No cuestionó, no pidió más tiempo, no dudó. Su maestro había hablado
y él sabía que, incluso ante lo desconocido, la obediencia lo guiaría. El viaje fue largo y agotador. En cada aldea que atravesaban, Mauro y los monjes que lo acompañaban encontraban realidades distintas. En algunas, eran bien recibidos, tratados como hombres santos. En otras, eran vistos con desconfianza, incluso hostilidad. Pero no se detenían. Seguían adelante, impulsados por el llamado que los guiaba. Cuando llegaron a la región donde se establecería el monasterio, encontraron un lugar desolado. El suelo era árido, el viento cortante y las construcciones estaban en ruinas. Allí, donde todo parecía muerto, donde los hombres veían desesperación, Mauro veía una oportunidad. Era allí donde Dios los quería. Era allí donde la luz debería brillar. Los primeros días fueron los más difíciles. No había alimento suficiente y el frío castigaba a los monjes. Las noches estaban pobladas por sonidos extraños, por murmullos del viento que parecían susurrar que no pertenecían a ese lugar. Pero Mauro se mantenía firme. Lideraba con el ejemplo, trabajando al lado de sus hermanos, levantando piedra sobre piedra, cavando la tierra reseca, confiando en que, donde había fe, habría provisión. La noticia de que monjes habían llegado se esparció por la región. Algunos vinieron por curiosidad, otros por necesidad. Había quienes querían ayuda, quienes buscaban refugio y quienes venían solo para poner a prueba la fe de los extranjeros. Pero Mauro acogía a todos. No con palabras inflamadas, no con promesas vacías, sino con el silencio y el testimonio de una vida dedicada al servicio. Poco a poco, el monasterio se erguía. Las paredes tomaron forma, los campos comenzaron a producir frutos, y el agua brotó donde antes solo había tierra seca. Lo imposible acontecía ante los ojos de todos, y muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién era ese hombre que transformaba el desierto en hogar? Mauro, sin embargo, sabía que nada venía de él. Era Dios quien bendecía el trabajo de las manos, que no temían el esfuerzo. Era la obediencia la que hacía germinar la semilla en suelo infértil. Y así, el legado de San Benito, ahora, echaba raíces en aquella tierra distante. El frío de la madrugada era cortante. El viento soplaba entre los árboles secos y retorcidos, silbando como un lamento sobre las piedras del monasterio en construcción. Mauro se puso la capucha sobre la cabeza y respiró hondo. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el olor de leña quemando a lo lejos, donde algunos monjes trabajaban para mantener el fuego encendido. El invierno en la Galia era implacable, mucho más severo que los inviernos templados de Italia que había conocido en su juventud. Pero el frío externo no era el mayor de los desafíos que enfrentaban. Desde que habían llegado a esa tierra, las dificultades se habían multiplicado. El suelo era infértil, el agua era escasa y la hostilidad de la población local convertía cada día en una batalla. Los monjes trabajaban de sol a sol, con las manos callosas por el esfuerzo incesante, pero el progreso era lento. Había días en que el hambre roía sus estómagos, pues los víveres que trajeron consigo no eran suficientes para sostener a todos por mucho tiempo. Al principio, algunos habitantes de la región se acercaron con desconfianza. Observaban de lejos a aquellos hombres vestidos de negro que hablaban poco y trabajaban mucho. Algunos los veían como extranjeros inútiles, mientras que otros, más supersticiosos, los temían. Murmuraban que cargaban magia, que sus oraciones eran hechizos capaces de cambiar el curso de la naturaleza. Pero lo peor aún estaba por venir. Cierta noche, cuando las sombras ya habían tomado el monasterio inacabado, un grupo de hombres armados surgió de la selva. No eran guerreros organizados, sino bandidos y mercenarios que rondaban aquellas tierras sin ley. El líder, un hombre alto y rudo, miró a Mauro con desdén. «No son bienvenidos aquí», escupió con la voz cargada de amenaza. Los otros rieron,
algunos exhibiendo cuchillas afiladas, otros sosteniendo antorchas que titilaban en la oscuridad. Mauro, sin embargo, no mostró miedo. Sabía que la violencia podría llegar en cualquier momento, pero su confianza no estaba en las fuerzas humanas. Con voz serena respondió: «No hemos venido a tomar nada de ustedes. Solo buscamos un lugar para servir a Dios y ofrecer refugio a quien lo necesite». El líder se burló. «¿Servir a Dios? Dios no te salvará cuando llegue el hambre». Y luego, volviéndose hacia sus hombres, decretó: «Quemen todo». El pánico se esparció entre los monjes, pero Mauro se mantuvo firme. Antes de que cualquier destrucción pudiera comenzar, se arrodilló allí mismo, en el suelo de tierra fría, y comenzó a rezar. Su voz no temblaba y su mirada no se desviaba. Los monjes, inspirados por su ejemplo, hicieron lo mismo. Uno a uno, todos se arrodillaron y elevaron sus oraciones al cielo. El silencio que siguió fue inquietante. Los invasores, que momentos antes estaban listos para destruirlo todo, dudaron. Algo invisible los detuvo. Sus cuerpos parecían paralizados por un temor inexplicable. Algunos se miraron entre sí, como si buscaran respuestas, pero no las encontraron. El líder intentó avanzar, pero sintió un peso sobre sí, como si manos invisibles lo retuvieran. Entonces, un viento fuerte barrió el lugar, derribando antorchas y apagando las llamas. Los hombres, llenos de miedo, huyeron por el bosque sin mirar atrás. Mauro permaneció arrodillado, los ojos cerrados en oración, sin haber movido un solo músculo. Los monjes comprendieron que Dios los había protegido, pero sabían que ese no sería el último desafío. Al día siguiente, al inspeccionar los alrededores, se dieron cuenta de que algunas cosechas que habían plantado estaban brotando inesperadamente, como si la tierra hubiera sido bendecida. El agua del pozo que excavaron, antes turbia y sucia, ahora corría clara. Los habitantes de la región, al enterarse de lo que había ocurrido, comenzaron a acercarse con respeto. Algunos vinieron a pedir bendiciones, otros solo para observar. Y así, el monasterio que antes parecía condenado al fracaso, comenzó a cobrar vida. La comunidad crecía y los corazones, antes endurecidos, empezaron a abrirse a la fe. Pero Mauro sabía que la lucha aún no había terminado. En aquella tierra dura e impredecible, cada día era una nueva prueba, y él estaba preparado para enfrentarlas todas. Las noches en la Galia se volvieron más oscuras. El monasterio ya no era una construcción frágil y recién levantada. Ahora era un refugio de fe y trabajo, un faro que brillaba en aquellas tierras aún marcadas por el paganismo y el miedo. Pero donde hay luz, las sombras también se mueven, y Mauro comenzó a sentir que fuerzas invisibles rondaban sus paredes de piedra. La primera señal vino en forma de inquietud. Las noches, antes tranquilas y arrulladas por el canto monástico, empezaron a ser perturbadas por ruidos inexplicables. Susurros parecían recorrer los pasillos cuando todos dormían, y las puertas chirriaban sin que hubiera viento que las moviera. Algunos monjes comenzaron a relatar pesadillas angustiosas, donde voces burlonas resonaban entre los muros del monasterio, prometiendo destrucción y miedo. Mauro, siempre atento, se dio cuenta de que aquello no era un simple juego de la mente. La batalla espiritual que enfrentaban en aquellas tierras no se limitaba a la conversión de las almas y a la lucha contra las dificultades materiales. Había algo más grande, algo que intentaba desviar a los monjes del propósito divino. Una noche, cuando la luna estaba cubierta por nubes densas y el bosque parecía murmurar secretos antiguos, un monje apareció ante Mauro con ojos asustados. «Algo se mueve en la capilla», dijo él con la voz temblorosa. Sin dudar, Mauro tomó una lamparina y caminó por los fríos pasillos del monasterio, su hábito arrastrándose por el suelo de piedra, y cada paso reverberaba en el pesado silencio de la madrugada. Al llegar a la capilla,
La llama de la lamparina titiló, como si una presencia invisible intentara apagarla. El altar, siempre un símbolo de santidad y refugio, parecía sumergido en una penumbra inusual. Un olor extraño, similar al azufre, impregnaba el aire. Entonces, un viento helado recorrió el lugar y una voz ronca y burlona resonó, proveniente de ninguna parte. ¿Crees que vencerás? ¿Que tu Dios puede proteger este lugar? El aire se volvió pesado, como si manos invisibles intentaran sofocar a Mauro. Pero él no retrocedió. Sabía que aquel era un ataque espiritual, un intento de debilitar su fe y socavar la obra que estaban construyendo. Sostuvo firmemente la cruz que llevaba consigo y con voz firme comenzó a recitar las escrituras. El suelo pareció temblar levemente. La llama de la lamparina osciló violentamente y entonces, en un súbito arrebato, la sombra que se escondía se disipó como humo ante un viento fuerte. La capilla volvió a quedar en silencio y el aire se volvió más ligero. A la mañana siguiente, los monjes se dieron cuenta de que algo había cambiado. El peso que antes pesaba sobre el monasterio parecía haber desaparecido y el semblante de Mauro llevaba una paz aún más profunda. No habló sobre lo que había sucedido esa noche, pero todos entendieron que la batalla no había sido solo contra enemigos visibles, sino contra fuerzas que intentaban, a toda costa, destruir la obra de Dios. A partir de ese día, las tentaciones y pruebas no cesaron, pero los monjes estaban más fuertes. La oración se había vuelto aún más fervorosa y la fe inquebrantable. Mauro sabía que mientras permanecieran firmes, ningún mal podría derribarlos. Después de todo, no era con espadas o muros que el monasterio estaba protegido, sino con la confianza inquebrantable en la providencia divina. El tiempo cobraba su precio. Las mismas manos que alguna vez levantaron muros y cavaron la tierra para alimentar a los hermanos, ahora temblaban con el peso de los años. El rostro de Mauro, marcado por el frío de los inviernos galos y por el sol inclemente de los veranos, reflejaba el paso de décadas dedicadas a la oración, al trabajo y a la obediencia. Sus ojos, sin embargo, permanecían los mismos, profundos, serenos, cargados de un fuego que no se apagaba. El monasterio, que había comenzado como un puñado de monjes sobreviviendo a las dificultades de una tierra hostil, ahora florecía como un centro de espiritualidad y refugio. Las cosechas daban frutos. La gente de la región ya no miraba a los monjes con desconfianza, sino con respeto. Muchos habían sido convertidos, sus vidas transformadas por el testimonio silencioso de los hermanos que servían sin esperar nada a cambio. Pero Mauro sabía que su jornada estaba llegando a su fin. Su cuerpo ya no soportaba los ayunos rigurosos como antes y su salud se debilitaba día tras día. Los monjes, al darse cuenta de su creciente fragilidad, suplicaban que descansara más, que permitiera que los más jóvenes asumieran las tareas más arduas. Pero él siempre respondía con una sonrisa suave, afirmando que su fuerza venía de Dios, y mientras él lo permitiera, continuaría sirviendo. Una noche, en el silencio de la celda donde tantas veces había doblado las rodillas en oración, sintió que su hora había llegado. El cansancio no era solo físico, era un llamado, una voz suave que susurraba que su misión en la tierra estaba cumplida. Con esfuerzo se sentó y pidió que los hermanos se reunieran. La noticia se propagó rápidamente por el monasterio. Monjes, jóvenes y ancianos corrieron hacia él temiendo lo inevitable. Arrodillados alrededor de su cama sencilla, escuchaban en silencio mientras él, con voz debilitada pero firme, les hablaba sobre la importancia de la obediencia, de la fe y del amor al prójimo. Sus palabras eran un testamento vivo,
La última lección de un hombre que había entregado cada instante de su vida a Dios. La madrugada avanzaba lentamente y Mauro cerró los ojos. Su respiración se volvió suave y entonces, con un último suspiro, partió hacia el descanso eterno. En ese instante, un profundo silencio se apoderó del monasterio. Los monjes, incluso ante la tristeza, sabían que él no había simplemente muerto, sino que había regresado a aquel a quien había servido desde la juventud. Y así, la luz que él había encendido en aquellas tierras continuaría brillando. Su legado no se apagaría con su partida, sino que se multiplicaría a través de cada monje que seguía sus pasos, cada alma que había sido tocada por su fe. Mauro ya no estaba allí físicamente, pero su presencia se hacía eterna en el corazón de aquellos que habían aprendido la verdadera esencia de la entrega y del amor a Dios. La noticia de la muerte de Mauro se propagó rápidamente por el monasterio. El silencio que se apoderó de los monjes no era solo de luto, sino de profunda reverencia. Sabían que su prior no era un hombre común. Habían sido testigos de su santidad, su entrega incondicional y su capacidad de enfrentar pruebas sin jamás dudar. Ahora, alrededor de su cuerpo inerte, velado bajo la luz temblorosa de las lamparinas, sabían que estaban ante alguien que había dejado un legado eterno. En aquella madrugada fría, mientras los monjes entonaban salmos, algo extraordinario sucedió. Un perfume suave, desconocido, llenó el monasterio. No era el olor de la cera derretida o de las hierbas quemadas en el incensario. Era algo puro, inexplicable, como si la propia tierra estuviera reconociendo la partida de un justo. Los hermanos se miraron en silencio y sin necesidad de palabras, comprendieron. Aquel era un signo de Dios. La noticia de este fenómeno se esparció más allá de los muros del monasterio. Los aldeanos, que antes habían mirado con desconfianza a los monjes, ahora caminaban largas distancias para ver el cuerpo de Mauro. Muchos lloraban al recordar los momentos en que él los había ayudado, aconsejado o simplemente escuchado sus dolores. Para ellos, Mauro ya no era solo un monje. Él era un santo. En los días que siguieron, comenzaron a reportarse milagros. Personas que tocaban su tumba decían sentir una paz inexplicable. Algunos enfermos que habían perdido la esperanza se recuperaron de sus enfermedades sin ninguna explicación médica. Los monjes, aunque profundamente humildes, sabían que Mauro no había dejado solo un monasterio, sino un legado de fe que se perpetuaría a través del tiempo. La devoción creció y su fama atravesó generaciones. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en un lugar de peregrinación. Fieles de diversas partes venían en busca de consuelo, creyendo que la intercesión de Mauro podría cambiar sus vidas. Siglos después, su nombre fue oficialmente reconocido por la Iglesia. Pero para aquellos que habían vivido a su lado, eso importaba poco. Mauro nunca buscó títulos ni reconocimiento. Su santidad no estaba en los documentos firmados por papas, sino en la vida que llevó, en la renuncia silenciosa, en la obediencia sin reservas. Su legado no se apagó con el tiempo. En cada monje que se arrodilla en oración, en cada alma que encuentra refugio en la fe, la historia de Mauro sigue viva. Y así será hasta el fin de los tiempos.